Muy buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es David Natanael Alvarado Juárez y nosotros somos el grupo número 7 y a nosotros nos corresponde hablar acerca del virus de chikungunya. Los integrantes de este grupo son Argueta de Melgar, Catherine Rosemary, Ayala Mejía, Pablo David, Escamilla de López, Damaris Margarita, Escamilla de Campos, Antonio Guadalupe, Rodríguez Vázquez, Jacqueline Alejandra y mi persona. Como grupo nosotros para este trabajo tenemos unos objetivos. Tenemos un objetivo general y dos objetivos específicos. El objetivo general dice describir la incidencia y la evolución del virus de chikungunya. Y los objetivos específicos, número 1, enumerar los signos y síntomas del virus de chikungunya. Número 2, identificar factores de riesgo y medidas preventivas que se realizan contra el virus de chikungunya. Tomamos a bien poner estos objetivos, ya que este virus de chikungunya está presente actualmente en nuestro país y como dice nuestro objetivo general, describir la incidencia y la evolución del virus de chikungunya. Cómo esa enfermedad ha ido evolucionando en nuestro país, ya que año con año se cuentan nuevos casos, los cuales pues son de importancia para el conocimiento de nosotros. Y como objetivos específicos, enumerar los signos y síntomas del virus de chikungunya, ya que por lo general los signos y síntomas de este virus en específico en muchas ocasiones se tiende a confundir con signos y síntomas de otras enfermedades, ya que tiene bastante similitudes entre signos y síntomas de este virus en específico y de otros virus. Más adelante mis compañeros compartirán lo que son los signos y síntomas de este virus y pues podremos observar que se parecen a otros tipos de virus o a otras enfermedades que tienen estos síntomas y estos signos. Cabe mencionar que es de suma importancia conocer de este virus para poder ser precisos a la hora de nosotros visitar un centro de salud y brindar qué signos y qué síntomas nosotros estamos presentando para que se pueda diagnosticar por medio de pruebas lo que es esta enfermedad y así tener un tratamiento óptimo. También el objetivo específico número 2, identificar factores de riesgo y medidas preventivas que se realizan contra el virus de chikungunya. Es importante que nosotros sepamos identificar qué factores de riesgo existen por los cuales se contrae la enfermedad. Así de ese modo nosotros pues ya estaremos precavidos para no ser parte del listado de los infectados por este virus. Es importante identificar esos factores, los cuales más adelante una compañera los va a mencionar, y también medidas preventivas. ¿Qué medidas nosotros podemos tomar para así evitar este virus? Ya que pues, este virus se contrae por medio de la picadura de un mosquito. Y pues es bueno conocer qué medidas nosotros podemos tomar en casa y fuera de casa para poder evitar ser víctimas de este virus, ya que este virus es de suma importancia porque puede llevar hasta la muerte. Entonces es necesario conocer estas medidas preventivas que más adelante los compañeros nos van a compartir. Aquí tenemos también la definición de lo que es chikungunya según la OMS. Dice que chikungunya, la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por un mosquito. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Trata de un virus ARN del género alfavirus, familia Tobacillidae. Chikungunya es una voz del idioma Kimakonde, que significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. Pues según la OMS es esta definición la que nos brinda de lo que es chikungunya. Y hay cosas
peculiares de esta definición, ya que dice que, bueno, es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Pues hay cierto mosquito específico que es el que pica al ser humano y el ser humano al ser picado contrae esta enfermedad. Posterior a eso presenta los siguientes síntomas, ¿verdad? Y que pueden llevar hasta la muerte si no se es tratado y si no se recibe, pues, valga la redundancia, un tratamiento óptimo. Cabe recalcar que es importante que al presentar estos síntomas se debe uno acercar a un centro de salud para ser atendido lo antes posible. Tener un mayor cuidado ante todo con los niños y personas de la tercera edad, ya que ellos son como el grupo etario que suelen ser más afectados con este virus. También dice que se describió por primera vez durante un brote ocurrido al sur de Tanzania en 1952. Se trata de un virus ARN, pues como nosotros sabemos, el virus es un agente patógeno y es algo peculiar y algo muy aparte, ya que el virus no es una célula en sí, sino que es nada más una pequeña parte de una célula, eh, ya que las células sí cumplen con su crecimiento, metabolismo, y tiene unas fases la cual convierte a la célula en célula. Pero el virus en particular no cumple con esas fases que cumple la célula. Entonces, por eso el virus es un agente patógeno muy peculiar. Y pues ahí dice que se trata de un virus ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. Pues nosotros, como sabemos, los virus son más complicados que una enfermedad por una bacteria o por una enfermedad por un parásito o por una enfermedad por un hongo, ya que el virus suele mutar. Entonces, al mutar el virus puede ser más complicado y esto genera más problemas, ya que como lo repito, combatir un virus es un poco más complicado porque, pues, como ya lo dije en un momento, el virus no es una célula en la cual se puede atacar directamente para destruir esa célula y así combatir una enfermedad, sino que es una pequeña parte de una célula, lo que es el virus. Y virus, pues hay una variedad de virus. Hay rinovirus, hay pues coronavirus, lo que se conoce, y una variedad de virus, pequeñas partes de células que provocan enfermedades que son mortales. Entonces, el chikungunya es un virus, es un agente patógeno viral. Pues dice que chikungunya es una voz del idioma Kimakonde, que significa doblarse en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. Pues yo creo que más de alguno de nosotros hemos conocido a alguien que esta enfermedad le afectó, un familiar, un amigo, alguien cercano, que se infectó de este virus y que uno de los síntomas más peculiares, pues es ese dolor específico de articulaciones, pero no es un simple dolor de articulaciones, ya que muchas veces cuando nosotros hemos sufrido de temperatura o alguna enfermedad que nos dé dolor de hueso, pues nosotros sentimos incómodo, ¿verdad? Un dolor de hueso es fuerte, pero en particular el chikungunya da este síntoma que es dolor articular, pero no cualquier dolor articular, sino que es un dolor bastante intenso, por lo que manifiestan los pacientes. Y pues como lo decía, ¿verdad? Más de uno de nosotros hemos conocido a alguien que ha sufrido esta enfermedad y ese es un síntoma muy peculiar y muy específico de chikungunya, que muchos le llaman la quebradora, ¿verdad? Ya que duelen todas las articulaciones del cuerpo y en muchas ocasiones hasta se es imposible caminar. Por eso es que muchas veces las personas pasan tiempos prolongados en cama sin poder caminar, tal vez sin poder sujetar algo con las manos, ya que por lo que manifiestan es un dolor bastante agudo. Entonces de ahí viene la peculiaridad de la alusión al aspecto encorvado. Y en este idioma, Kimakonde,
Eso significa doblarse. Chikungunya significa doblarse en nuestro idioma. Entonces, en el desarrollo de esta exposición, mis compañeros irán hablando de otras cosas, lo cual es de ponerle mucha atención, ya que es muy importante conocer de esta enfermedad y conocer de medidas preventivas, cómo evitar infectarme del virus, y así también cuidados de enfermería, tratamiento, diagnóstico, de lo cual mis compañeros irán hablando poco a poco. También tenemos el concepto, un concepto de qué significa chikungunya y qué es el chikungunya. El chikungunya es un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor fuerte en las articulaciones. El nombre chikungunya es una palabra africana que significa doblado, del dolor. Aquí dice que el chikungunya es un virus, lo que explicaba anteriormente, transmitido al ser humano a través de la picadura de mosquitos infectados. Esto no significa que todos los mosquitos que nos piquen o que todos los mosquitos que existen estén infectados de este virus, no. Muchas veces somos picados por mosquitos, mayormente en las noches, y no nos enfermamos. Esto significa que son mosquitos que no están infectados con este virus ni con otra enfermedad, y pues no hay ningún problema, pero eso no significa tampoco que todos los mosquitos estén libres de algún virus. Entonces, cuando hay un mosquito infestado con este virus y pica a una persona, ahí es donde se transmite la enfermedad. Entonces, por eso dice aquí que esta enfermedad es transmitida al ser humano a través de la picadura de mosquitos infectados, única y exclusivamente por mosquitos infectados. No todos los mosquitos son infectados por este virus, entonces solo hay que tener precaución. Los síntomas pueden incluir fiebre y dolores fuertes en las articulaciones. Lo que mencionaba hace un momento, que uno de los síntomas bastante peculiares de esta enfermedad y bastante específico son los dolores fuertes en las articulaciones. También la fiebre, pero el que más resalta es el dolor fuerte en las articulaciones. Y también, como he explicado en la diapositiva anterior, el nombre chikungunya es una palabra africana que significa doblado del dolor, que es algo muy peculiar de los pacientes con este virus. Esta ha sido una parte de mi exposición, seguiré mis compañeros. Buenas tardes, compañeros y doctora Silvia Ramos. Mi nombre es Damaris Escamilla y yo les voy a hablar acerca de etiología del virus chikungunya. El virus chikungunya es un virus ARN que pertenece al género Alphavirus de la familia Togaviridae. La fiebre chikungunya es causada por la picadura de mosquito Aedes aegypti y el mosquito Aedes albopictus, mosquito tigre asiático. Se llama así porque es de Asia y porque solo se desarrolla en las temperaturas altamente frías. El género contiene 30 virus diferentes clasificados en 7 serotipos, mide aproximadamente de 50 a 60 nanómetros. Presenta una cubierta lipídica que rodea a un núcleo cápside icosahídrica. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, aquí se puede apreciar el virus que tiene la cubierta lipídica. A nivel de la membrana lipídica se insertan dos glucoproteínas, E1 y E2, aquí adentrito. El hombre es el principal reservorio en periodos epidémicos. El ciclo de transmisión es de mosquito a humano y de vuelta al mosquito. Esto quiere decir que si una persona se infecta de chikungunya, dengue y zika, se tiene que aislar. Porque si a esta persona que ya tiene el virus, lo pica un mosquito que no tiene el virus, que es un mosquito sano, lo pica, el mosquito se infecta de este virus
y puede picar a otra persona de su familia o a vecinos. Ambas especies de mosquito están ampliamente distribuidos en los trópicos y el Aedes albopictus también está presente en altitudes templadas, como les decía anteriormente. Entre sus características propias se encuentran frecuencia de alimentación de la hembra, que está en constante alimentación de sangre, o sea, de nuestra sangre picándonos a nosotros. Se desarrolla en un hábitat intra o peridomiciliario, o sea, adentro de la casa o fuera de la casa, alrededor de nuestra casa. Su ciclo de desarrollo es corto. Si ustedes no se fijan, es bien rápido la evolución y del ciclo del mosquito. Adaptabilidad a nuevas zonas, que por eso ha llegado a más de 40 países, porque ellos se adaptan al clima, al entorno donde están. Desarrollo a resistencia de insecticidas y larvicidas, considerando esta una característica muy importante, que se hace más difícil el control de la diseminación del vector. Este es muy importante porque ya no, con fumigación sí ayuda, pero ya no es que va a matar a un montón de zancudos, y aparte de que hay unas investigaciones que la fumigación nos daña a nosotros y daña a nuestros animalitos, a nuestras mascotas. Entonces, por eso, si no se han fijado, solo afuera de nuestras casas fumigan. Pero y el virus se hace más resistente a eso, evoluciona. También antes venían a batizar, pues ahora también consideraron en una investigación que el abate era malo para nuestra salud, pero también se hicieron resistentes al abate, o sea, el abate ya no funciona. Es mejor estar haciendo la untadita o estar cambiando el agua constantemente para evitar el criadero de zancudos. Ahora les hablaré acerca de la epidemiología del virus del chikungunya. Esta enfermedad es emergente, transmitida por el mosquito. En 1970 reporta las primeras epidemias, pero no se conocía en sí qué era este virus. Fue en 1952 y en 1953 que en Tasmania sí aislaron el virus del suero humano y del mosquito, y se dieron cuenta que era el virus del chikungunya. Entonces, esta enfermedad endémica se expandió en países de África, Asia, el Oriente Medio, India. En el 2013, la OPS y la OMS reciben confirmaciones de primeros casos en las Américas y Europa, especialmente en las islas del Caribe. En el 2014 reportan casos autóctonos de 165.990 con 14 fallecidos. Y en El Salvador, en el 2014, en mayo del 2014, hubo su primer caso sospechoso, que consultó un paciente de sexo femenino de 23 años de edad, procedente del cantón Zapote y Ayutuxtepeque. Y en agosto fue que se empezaron a expandir en los municipios cercanos de Ayutuxtepeque, Mexicano, Japopa, San Vicente, y con una alta densidad poblacional y un alto índice larvario. Desde entonces empezaron a generar datos epidemiológicos, y así sacamos el dato del boletín epidemiológico del MinSal, que es de la semana 1 al 31 del 2021. Como podemos analizar, Chalatenango lleva con el 7.5% de casos sospechosos, luego va Morazán y luego va Cabañas. Esto podría ser porque en Chalatenango, Morazán y Cabañas, el clima de ellos es más húmedo, su altura afecta a la humedad, ¿verdad? Entonces es más húmedo, más cálido, y también están entre fronteras. Entonces, y eso también afecta.
Ahora les muestro un cuadro de índice larvario de vivienda por departamento y porcentaje de criaderos detectados de la semana 31 del 2021. Podemos ver aquí que en el departamento de San Salvador va en la cabecera con el 16%, o sea, 16 por cada 100 viviendas inspeccionadas. Esto ustedes podrían preguntarse que por qué es mayor San Salvador que Chalatenango, si Chalatenango tiene mayor caso de casos sospechosos. Pero esto se debe a que San Salvador vivimos más hacinados. Nuestras casas son más pegaditas. En cambio, en Chalatenango, una casa se ve por allá, aunque hay pueblos que sí están hacinados, pero no es como San Salvador. Entonces, hay más índice larvario que en Chalatenango, aunque en Chalatenango hay más casos reportados. Pero también en San Salvador, la pronta atención del MinSal con fumigaciones, con concientizaciones. Bueno, antes de la pandemia, yo me acuerdo que venían bastante tiempo a inspeccionar de casa en casa, a darle la charla a uno, a darle abate cuando se daba abate. Mire, tiene que lavar esta pila, inspeccionar cada barril que uno tenía, cada depósito de agua. Entonces, que tenía que echarle gotitas de lejía. Entonces, eso hace que haya menos, aunque haya a veces mayor índice de larvario, o también que le ponga mosquitero a los niños, que le ponga repelente, que use railaminitas, que use aután, que fumigue su casa. Entonces, eso ayuda, a pesar de que haya un poquito más de índices larvarios, pero la gente como que se cuida un poquito más, quizás por la educación, por la pronta atención. Ahora le voy a hablar sobre los índices de casos. Los criterios clínicos. El usuario presenta 38.5 más, puede ser de 38 a más 38.5 grados centígrados de fiebre y artralgias, artritis intensas que no se explican por otras condiciones médicas, que no tenga otra, como por ejemplo cuando la persona ya padecía artritis, digamos. Entonces, tenemos que analizar bien estos puntos. Los criterios epidemiológicos. El sujeto reside o ha visitado áreas con transmisión del chikungunya en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas. Tiene contacto con otras personas o vive en un área en la que se ha confirmado la enfermedad de laboratorio. Por ejemplo, como les decía, que en una casa una persona sale con síntomas del chikungunya, hay que estar pendientes analizando para ver si otro miembro de la casa no tiene estos síntomas o por lo menos en el lapso de incubación, entonces para que presente los síntomas. El criterio del laboratorio, al menos una prueba positiva. Aislamiento del virus, presencia de ARN viral mediante RT-PCR, presencia de anticuerpos IgM específicos del virus en una sola muestra de suero en la etapa aguda o convaleciente, 92% de sensibilidad y 95% de especificidad. Aumento de 4 veces en los títulos de ACS específicos para CHIC en muestras recolectadas con un intervalo entre ellas las 2 o 3 semanas. También les anexé el gráfico también del boletín de MinSal de la semana 1 a la 31 de la del 2020 y la del 2021. Como podemos ver, el negrito es 2021 y el rojo es 2020. Podemos ver que vamos un poco abajo del 2020, aunque aquí en esta semana se elevó, en la 21. Se elevó más que en el 2021, pero vamos con un índice menor de 26 que en el 2020. Comparación de las manifestaciones clínicas del dengue y del chikungunya. Fiebre más del 39 es habitual tanto en chikungunya como en el dengue. Erupciones cutáneas, rash, habitual en chikungunya y en dengue. Dolores retroorbitarios, poco frecuente en chikungunya y en dengue es habitual.
Mialgias habitual en chikungunya, habitual en dengue. Artralgias en chikungunya es constante, en dengue es poco frecuente. Artritis en chikungunya es habitual, en dengue nunca. Tenosinovitis es habitual en chikungunya y dengue nunca. Hipotensión poco frecuente en chikungunya es habitual en D5 y D7 en dengue. Sangrado menor poco frecuente en chikungunya y habitual en D5, D7 de dengue. Trombopenia precoz y moderada en chikungunya y dengue frecuente y retardado. Linfopenia frecuente de chikungunya y dengue habitual. Evolución, artralgias crónicas en chikungunya, en dengue, astenia, algunas semanas. Para que tengamos presente y sepamos distinguir qué es dengue y qué es chikungunya cuando lleguen con los síntomas, con las manifestaciones clínicas. Ahora les hablaré un poco de los factores de riesgo de la fiebre chikungunya. La definición de factores de riesgo. En cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que incide en la presencia, incidencia y mortalidad en la enfermedad infecciosa por fiebre chikungunya. Y entre estos tenemos factores demográficos, que esto incluye la edad, sexo y raza. Entonces, nos enfocamos en la edad porque los principales que están en riesgo son los neonatos, los niños de 1 a 4 años y las personas adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades de morbilidad. Los factores nutricionales también afectan porque eso depende de cómo nuestro cuerpo, como cuando tenemos una enfermedad, nuestro cuerpo no ingiere suficientes nutrientes y eso hace que nuestro cuerpo esté expuesto a los virus, a no atacarlos rápidamente, sino que a llegar a la más grave. Los factores de comportamiento humano, eso se refiere a la higiene, a los hábitos alimenticios, a los cuidados de los niños y de los ancianos, y a los hábitos sexuales, a los vicios. Entonces, porque acuérdense de que si nosotros somos higiénicos y no botamos, o por ejemplo, no tenemos como, si yo boto una bolsa, en la bolsa llueve, por ejemplo, estamos en la época lluviosa, y llueve, ahí se hacen rapidito, se hacen los huevos y las larvas, y a eso hace que hayan zancudos, y ahí puede estar un zancudo Aedes aegyptis. Entonces, todo eso influye, por eso el comportamiento humano es un factor para la fiebre chikungunya. Los factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos, porque las personas de altos recursos, ellas pueden tener su casa en un lugar donde no hayan basureros cercas, no haya nada de lugares como lagos, o cosas así, ¿verdad? Entonces, o tienen la posibilidad de mandar a fumigar, de tener, de todo eso. En cambio, una persona de escasos recursos y vive a la par de un basurero, y en un basurero acuérdense que hay botellas, hay guacales inservibles, de juguetes, depósitos, llantas, que hacen que hayan criaderos de zancudos y estén más propensas a tener la fiebre del chikungunya. Como les hablaba anteriormente, los grupos poblacionales de riesgo de presentar enfermedades graves son los neonatos, menores de 1 año y mayores de 65 años, embarazadas, personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, VIH, SIDA y cáncer. En el virus chikungunya hay 3 clasificaciones. La fase aguda, en el cuadro clínico, hay 3 clasificaciones, perdón. Fase aguda, fase subaguda y fase crónica. La fase subaguda, su duración es hasta 10 días, con fiebre, dolor articular y exantemas. En la fase subaguda, su duración es de 11 a 90 días, con síntomas reumáticos. En la fase crónica, después de 90 días hasta 2 años, con artralgia y artritis.
Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Mi compañera Rosemary les hablará acerca de los signos y Buenas síntomas. tardes, doctor y compañeros. Soy la señorita Argueta. Continuando con nuestra exposición, voy a hablarles un poco sobre los signos y síntomas que la fiebre chikungunya presenta. La fiebre chikungunya, esta es caracterizada por una súbita fiebre, acompañada también de los dolores articulares y también presenta entre sus síntomas más frecuentes son cefalea, mialgia, cansancio y también las erupciones cutáneas. Cabe mencionar que los dolores en las articulaciones suelen pasar en pocos días, pero también se presentan en algunos casos que hay pacientes que pueden durarles hasta semanas esos dolores en las articulaciones. De esta manera, el virus pasa a ser en tres formas. Puede ser aguda, subaguda o también pasar a ser crónica. Algunos pacientes suelen recuperarse completamente, pero también hay otro factor, que hay pacientes que presentan estas molestias en los dolores en las articulaciones que pueden ser durante meses o incluso también hasta años. También presentan otro tipo de complicaciones a raíz de la fiebre chikungunya. ¿Cuáles son? Pueden ser problemas cardíacos o también problemas gastrointestinales. Esas complicaciones suelen ser muy pocas, pero las edades que afectan son a las personas mayores, incluso los puede llevar hasta la muerte. Ahora bien, los síntomas que más se presentan son los síntomas leves, los que ya mencionamos anteriormente, pero también surge la preocupación que a veces hay diagnósticos erróneos que suelen confundirlos con el dengue. Eso es dependiente también con la frecuencia que se han diagnosticado en algunas zonas. La fiebre chikungunya, esta se va a presentar después de 3 o 7 días en lo cual el mosquito infectado ha realizado la picadura y esto puede durar igual que la fase aguda. Ahora bien, los signos y síntomas que esta enfermedad presenta son los siguientes. Son la fiebre alta a 39 grados centígrados, los dolores en las articulaciones como ya antes los mencionamos, náuseas, también manchitas rojas en la piel que a veces suele salir. Esta es conocida como las erupciones y también el enrojecimiento de los ojos, que es conocido como conjuntivitis. Estos son los signos y síntomas que la fiebre chikungunya presenta. Esto ha sido todo por mi participación. Van a continuar mis compañeros hablando más sobre la fiebre chikungunya. Ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Alejandra Rodríguez Vázquez y soy del técnico 2A. Ahora les vengo a hablar sobre el diagnóstico de la chikungunya. Se dice que si presenta varios de los síntomas característicos de la fiebre chikungunya, debes acudir a tu médico para que te realice la prueba que confirme el diagnóstico. Y esta es una prueba de sangre. También se dice que hay que seguir las indicaciones del tratamiento que te dará el médico para aliviar el dolor y la fiebre. Además, se recomienda guardar reposo en cama y tomar abundantes líquidos para evitar la deshidratación. Y también se dice que hay que tener medidas de prevención, ya que puede que la enfermedad se extienda en la misma casa o en la comunidad. Dice que hay varios métodos como para hacer la prueba, para hacer el diagnóstico, que es una PCR, cuya sensibilidad es variable, dice, porque algunos de ellos son adecuados, dice, para el diagnóstico clínico. Los productos obtenidos por una PCR a partir de muestras clínicas también puede utilizarse para genotipificar los virus y comparar muestras de orígenes geográficos distintos. Se dice que también hay un diagnóstico diferencial.
Eh, este dice que es como la fiebre con o sin artralgias. Es una manifestación atribuible a muchas otras enfermedades. O sea que en el diagnóstico, en las muestras que se hacen, pues no solo pueden dar como a positivo a chikungunya, también puede haber otras enfermedades o agentes. Por eso di que la chikungunya puede presentarse de forma atípica o puede coexistir con otras enfermedades infecciosas, ya sea esta como el dengue o la malaria. La enfermedad a ser considerada en el diagnóstico diferencial puede variar en relación a algunas características epidemiológicas relevantes como, por ejemplo, el lugar de residencia, los antecedentes de viaje si uno sale y las exposiciones. Eh, una de las enfermedades que puede considerarse en el diagnóstico diferencial del CHIC, la leptospirosis, eh, la artritis posinfección, la artritis reumatoide, eh, solamente. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. Se dice que no hay un tratamiento farmacológico antiviral específico para lo que es la chikungunya. Se recomienda un tratamiento asintomático, un tratamiento sintomático. Luego de excluir las enfermedades graves, tales como la malaria, el dengue o infecciones bacterianas, que se dan en el diagnóstico diferencial. Eh, Dice que para la enfermedad aguda, el tratamiento sintomático y de soporte incluye lo que es reposo, el uso de acetaminofén o paracetamol para lo que es el alivio de la fiebre. También está la ibuprofeno, la naproxeno o algún agente antiinflamatorio no esteroideo para aliviar lo que es el componente de la artrítico de la enfermedad. Dice que no se aconseja el uso de aspirinas en niños de menores de 12 años, ya que pueden sufrir el riesgo de un sangrado o desarrollar el síndrome de Rey, que el síndrome de Reyes dice que es la inflamación del cerebro articular grave, no se alivian con los antiinflamatorios no esteroideos. Para esto se puede utilizar lo que son los analgésicos narcóticos, como por ejemplo la morfina o corticosteroides a corto plazo. Después de hacer una evaluación de riesgo-beneficio de estos tratamientos, se le debe aconsejar a lo que es el paciente beber grandes cantidades de agua para reponer lo que es el líquido perdido por la sudoración, los vómitos y otras pérdidas insensibles, ¿no? Como la fiebre. También se dice que no existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya. El manejo clínico se centra principalmente en aliviar los síntomas, como por ejemplo el dolor articular, que sería con antipirético y analgésicos adecuados, así como también administrar líquidos en el enfermo y ponerlo a lo que es a descansar, hacer que descanse. Dice que si para aliviar el dolor y hacer descender lo que es la fiebre,
Se recomienda utilizar fármacos como el paracetamol, como ya anteriormente lo habíamos dicho. También dice que hay una similitud entre los síntomas de la fiebre chikungunya y los del dengue. Los enfermos no confirmados de fiebre chikungunya en las zonas donde circulan ambos virus no deben tomar ácido acetil salicílico ni antiinflamatorios no esteroideos hasta que no se descarte un diagnóstico de dengue, puesto que estos fármacos pueden aumentar el riesgo de que le vaya a dar una hemorragia a lo que son los enfermos de dengue. También se dice que enfermedad subaguda y crónica, que la recuperación es el resultado esperado. El periodo de convalecencia puede ser prolongado, o sea que puede ser hasta un año o más. Y el dolor articular puede requerir tratamiento analgésico, incluyendo terapia antiinflamatoria prolongada. También se dice que hubo un estudio que dice que sugería que el fosfato de cloroquina ofrecía algún beneficio. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo no encontró un beneficio real para los síntomas articulares con este tratamiento, que sería lo del fosfato de cloroquina. También se dice que para limitar el uso de corticosteroides orales se pueden usar inyecciones locales, o sea, las inyecciones intramusculares de corticosteroides o terapia tópica con AINES en pacientes con síntomas de articulares refractorios. Se pueden evaluar terapias alternativas como el metotrexato. Además, se dice también que la farmacoterapia, los casos con artralgias prolongados y rigidez articular pueden beneficiarse con un programa progresivo de fisioterapia. También se dice que el movimiento y el ejercicio moderado tiende a mejorar la rigidez y el dolor, pero el ejercicio intenso puede como exacerbar los síntomas. También están unas recomendaciones para lo que son los pacientes en aislamiento por chip. Las recomendaciones son que para evitar la infección de otras personas en la vivienda, en la comunidad, debe evitarse que el paciente con chip aguda sea picado por mosquito. Durante la fase virémica, que generalmente es la primera semana de la enfermedad, como dice que estos mosquitos pican durante el día, desde el amanecer hasta la noche, manco, como cree. Es altamente recomendable protegerse con mosquiteros tratados con insecticida o permanecer también en un lugar protegido con malla. Además, se dice que también los médicos o trabajadores sanitarios que visiten al paciente infectado con chik deben evitar las picaduras de mosquitos usando repelentes contra insectos y usando mangas y pantalones largos. También se dice que se ha identificado una infección por chik relacionada con el medio hospitalario en un profesional sanitario que se pinchó accidentalmente con la aguja de un paciente con chik. Se dice también que varios trabajadores de laboratorio también contrajeron la infección por chik después de manipular sangre infectada. Estas exposiciones indican que pueden ocurrir
transmisiones por contacto directo y que sin embargo no se han documentado otras formas de transmisión como a través de microgotas o partículas respiratorias. Se dice que los síntomas aparecen de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito y puede durar el mismo tiempo en la fase aguda entre los síntomas que se presentan durante este periodo que se encuentra. Y esto sería todo de mi parte. Tengan todos muy buenas tardes, doctora Silvia Ramos y compañeros alumnos. Mi nombre es Reina Guadalupe Escamilla de Campos del técnico 2A. Como concluyendo con nuestro tema, yo voy a hablarles un poco acerca de las medidas de prevención. Como podemos ver, el recipiente con periféricos de zancudos. Para esto, no hay que dejar la acumulación de agua, favorece la reproducción de los mosquitos portadores de virus. Por eso es importante reducir el número de contenedores de agua, ya sean naturales, estanques, como de floreros, maceteros, en tu hogar o en sitio de trabajo. Como segundo punto, cerrar los recipientes de almacenamiento de agua con tapas herméticas al momento de retirarse. Ten en cuidado y en especial de no dañarlas para impedir que los mosquitos entren a los contenedores. Como otra medida de prevención es las mallas. Vaya, con las mallas usted puede poner en sus ventanas para que los mosquitos no puedan entrar a su cuarto. La otra sería como poner mosquiteros para no dormir al aire libre, para que el mosquito no le coma a los bebés. Bueno, uno mismo como de adulto, ¿verdad? Es de siempre protegernos, poner mosquiteros en nuestras camas. También sacudirlos, como nosotros le llamamos, y poner algún insecticida para que se vayan. Bueno, se pone temprano para que se vaya el mal olor de su cuarto y podamos descansar bien. Diapositiva donde dice llantas bajo techo para evitar que se llenen de agua. Poner bajo techo cubiertas de neumáticos para que no se profilicen las larvas y zancudos. Y igualmente botarles el agua si tienen. Y todo eso. Igualmente, como dice, uso de ropa blanco y negro, además de manga larga. Viste de ropas, siempre viste de ropa de colores suaves, blanco y todo eso para que no le piquen los zancudos. Igualmente aquí en el uso de repelentes. Se utiliza repelente de insectos siguiendo cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Igualmente para reducir la probabilidad de las picaduras de uso de vaporizantes, insecticidas de uso doméstico y repelentes contra mosquitos. En el uso de los vaporizadores, los más comunes son los de eucalipto y esto es un repelente natural para los mosquitos y a través de la ayuda a los pulmones. En esta última diapositiva dice tapado de letrinas con tapa y tierra. Es rellenar con tierra estanques, sépticos de uso, desagües, letrinas abandonadas, todo eso. Y como para terminar es la otra recomendación es lavar bien pilas, barriles, ponerles lejía. Cuando le dicen a uno hágale la untadita y que se espere 15 minutos para que se muera la larva. En veces los de la unidad de salud dan abate para ponerle, ¿verdad? Se puede. Bueno, en mi caso yo le pongo a los barriles una lejía, entonces solo le pico unos 2 hoyitos y ya le pongo la lejía para que no se manifiesten más larvas o zancudo, todo eso. Entonces, esto es todo de mi parte. Pasa el siguiente compañero o compañera. Mi nombre es Pablo David Ayala Mejía. En esta ocasión les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en pacientes con chikungunya. Los cuidados de enfermería en pacientes con chikungunya son muy importantes. Actualmente no se encuentran estandarizados y esto es debido a que es una enfermedad vírica. Esta se transmite al ser humano mediante la picadura de los mosquitos infectados
Aedes aegyptis. En la mayoría de los casos que se recibe atención, estos pacientes se ponen en el primer nivel. En este se descartan otras enfermedades y esto es mediante la valoración de los antecedentes, también el examen físico y las pruebas básicas de laboratorio, incluyendo otro tipo de exámenes, pero tampoco se limita al conteo sanguíneo completo. También se evalúa el estado de hidratación del paciente administrando la terapia de rehidratación adecuada según sea necesario y según estipule el médico. También se debe evaluar el estado termodinámico y esto debe estabilizarse y derivarse a los pacientes con un llenado capilar lento, pulso disminuido, hipotensión, oliguría y también la alteración del sensorio o manifestaciones hemorrágicas. También se debe tratar los síntomas con acetaminofén en aquellas personas con dolor articulado prolongado después de 3 días de tratamiento y de estar asintomáticos. En este caso, si el dolor es más agresivo, se puede tratar con morfina, esteroides a corto plazo. También se puede considerar la devibración de pacientes con mayor riesgo de complicaciones. En este caso, las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y los niños pequeños. En el segundo nivel de atención hospitalaria se deben de tratar los síntomas según lo mencionado anteriormente, evaluando al paciente para determinar la presencia de insuficiencia renal, signos y síntomas neurológicos, también insuficiencia hepática, enfermedades cardíacas, trombocitopenia y también la malaria. Evaluar el estado termodinámico y valorar la presencia de deshidratación, administrando un tratamiento de soporte adecuado y la terapia de rehidratación según corresponda. Se debe de considerar la puntuación lumbar. Si se sospecha meningitis, también se debe de tomar muestra de sangre para realizar las pruebas pertinentes y serológicas para CHIC y otro tipo de enfermedades consideradas en el diagnóstico diferencial, como por ejemplo también el dengue, revisando todos los antecedentes de la enfermedad actual y evaluar si el paciente ha presentado algún tipo de signos o síntomas de alarma compatibles con dengue grave. En caso que los tenga, se debe administrar un tratamiento de soporte en una unidad. Los signos vitales cada hora durante la fase crítica, derivar a un centro de salud de nivel superior y los pacientes con cualquiera de las siguientes condiciones, que puede ser embarazo, hipotensión refractaria, sangrado clínico significativo, alteración del sensorio, meningoencefalitis, fiebre persistente y además de una semana de duración y signos de descompensación de las enfermedades subyacentes. En el tercer nivel de atención también se debe de asegurar de que hayan completado todos los procedimientos mencionados anteriormente y que también haya un equipo médico integral para asistir en el manejo de los pacientes con enfermedades graves o atípicas también. También se debe tomar la muestra de sangre para la serología o también para la RT, que es la misma prueba PCR. Tipo de enfermedades reumáticas, por ejemplo, artritis, reumatoides, fiebres reumáticas o también las infecciosas, como por ejemplo la meningoencefalitis viral, que también puede ser bacteriana. También se debe tratar las complicaciones graves, como por ejemplo el uso de transfusiones para los trastornos hemorrágicos, también las diálisis para la insuficiencia renal aguda. También se debe de evaluar la discapacidad y recomendar las terapias de rehabilitación. Bueno, para finalizar nuestra exposición tenemos unas conclusiones, las cuales les explicaré. Como grupo concluimos que es importante seguir las medidas de prevención para evitar la enfermedad. Como nosotros sabemos, cada enfermedad tiene ciertas medidas de prevención con la cual se puede, su misma palabra lo dice, prevenir la enfermedad antes de enfermarme
o para no obtener o contagiarme de esta enfermedad del chikungunya, hay ciertas medidas que nosotros podemos tomar para así evitar hasta una hospitalización y llegar hasta un punto máximo que es la muerte. Entonces, para evitar eso, pues nosotros consideramos que es importante seguir las medidas de prevención, que son las que en muchas ocasiones pues salvan vidas humanas, ya que si nosotros prevenimos, tomamos todas esas actividades en pro de la prevención de esta enfermedad o de la que sea, pues podemos salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Como número 2 tenemos eh, que el virus de chikungunya, como un agente patógeno, es capaz de afectar gravemente la salud de las personas y hasta llevar a la muerte. Pues ya lo explicaba ya al principio, ¿verdad? Que el chikungunya es un agente, bueno, es un virus. Ese virus es un agente patógeno. Y como nosotros sabemos, los agentes patógenos afectan gravemente la salud de las personas y pueden llevar hasta la muerte. Entonces nosotros concluimos que el virus es un agente patógeno muy potente que puede matar a cualquier persona, sea el grupo etario que sea, niño, adulto, niño, joven, adulto, adulto mayor. Este virus puede ser mortal. Aunque hay ciertos grupos etarios que son los más afectados, pero eso no significa que los otros grupos etarios no sean afectados. Claro que sí. Existen muertes de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores. Entonces nosotros concluimos que esta enfermedad como tal afecta al ser humano y puede ser mortal. También como número 3, concluimos que si detectamos los síntomas del virus, ir inmediatamente al centro de salud más cercano para poder recibir tratamiento. Y esta es una conclusión bastante importante porque pues, en muchas ocasiones y lo que el error que cometen muchas personas es que cuando presentan síntomas y signos de cualquier enfermedad o en específico esta, lo que se hace muchas veces es la automedicación y la no asistencia a centros de salud, lo cual se convierte en un error que puede ser hasta mortal. Entonces, si nosotros detectamos los síntomas de este virus, pues presentarnos, ir de inmediato a un centro de salud asistencial, el más cercano, así para poder recibir un tratamiento. Y como lo repito, para evitar una muerte, ya que este virus puede afectar muy gravemente la salud de las personas y pues en muchas ocasiones las personas cuando ya tienen los síntomas de esta enfermedad, ya es hasta imposible que esa persona pueda deambular. Entonces, al inicio de los síntomas de esta enfermedad, pues ir a consultar, ir al centro de asistencial y de salud y decir, tengo tal y tal síntoma desde hace tiempos y pues ya los doctores sabrán qué hacer. Entonces es importante que al detectar estos síntomas, y por eso es importante conocer de los signos y síntomas de esta enfermedad, así para que si el día de mañana nosotros nos infectamos de este virus, ya los conocemos y pues ir directamente al centro de salud más cercano. Como número cuatro, también cumplir el tratamiento completo para la pronta recuperación de la salud y así evitar daños graves al organismo o hasta la muerte. Pues este tratamiento se puede dar en los hospitales y se puede dar en casa. Independientemente del lugar donde se esté llevando el tratamiento, es importante cumplir el tratamiento completo, no cortar el tratamiento, porque cuando la enfermedad ya se tiene, muchas personas reniegan de que porque solo me dan medicinas para el dolor de huesos, porque solo me dan acetaminofén, porque solo me dan todo lo que tiene que ver para dolores de huesos, de articulaciones y de eso. La gente reniega de eso. Entonces, cumplir el tratamiento que se le dé a cabalidad
así para restituir la salud y no ser afectado gravemente, porque en muchas ocasiones la gente al no cumplir su tratamiento, pues la enfermedad se agrava y como dice ahí, lo puede llevar hasta la muerte. Entonces, cumplir el tratamiento, nosotros concluimos que es necesario incluir el tratamiento, sea en la persona que sea. Si es en niños, pues la responsabilidad de sus padres o de su encargado de que el niño cumpla el tratamiento. Y si es una persona adulta, pues igual. Si esta persona está hospitalizada, pues de eso ya se encarga el personal de enfermería. En caso esté recibiendo su tratamiento en casa, pues el encargado de esa persona enferma tiene que cumplir ese tratamiento. Y pues ahí entra la conciencia de cada uno de asumir nuestra responsabilidad y pues tomar el tratamiento. En todo caso, seamos nosotros los enfermos. Y pues como número 5, la importancia de charlas educativas para la prevención contra el virus de chikungunya. Ya le decía hace un momento, es importante, quiero recalcar, charlas educativas. Nosotros como futuros enfermeros, como futuros profesionales de la salud, se nos ha dicho en varias ocasiones la importancia de aprender, de conocer, de leer distintas enfermedades, ya que nosotros en el futuro iremos a impartir charlas a hospitales, a centros de salud, y pues es importante que nosotros aprendamos para que cuando vayamos a dar una charla seamos bastante empáticos y en la prevención. ¿Por qué? Porque por medio de charlas estamos previniendo que esta enfermedad se pueda dar en muchas personas y así poder salvar vidas. Pero si nosotros no educamos a la gente sobre estas enfermedades, pues ahí la gente se enferma y puede llegar hasta morir. Entonces concluimos también que es importante las charlas educativas para la prevención y control del virus de chikungunya, ya que es una responsabilidad mayormente de nosotros como futuros profesionales de salud, como futuros enfermeros. Es importante que aprendamos de esta enfermedad, que leamos, para así prevenir en un futuro que esta enfermedad se siga propagando. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.